¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura del enviado. Bueno, menudo capítulo el último, ¿verdad? Desde mi punto de vista ha sido el mejor capítulo que hemos leído, que hemos redactado hasta el momento, sobre todo analizado. Y es que cuando entra Jesús, cuando entran las palabras de Jesús, del Maestro, del Rabí de Galilea, en escena, todo es mucho mejor desde mi punto de vista. Leímos varias veces las palabras de Jesús, como el significado que tenían, lo que yo le encontré. Daros cuenta que al fin y al cabo esto es leído, leemos algunos segmentos y yo os doy mi opinión y os doy mi parecer. Pero sí que tengo que deciros que son momentos realmente impactantes cuando el maestro entra en escena. Sobre todo porque, si os dais cuenta, un hombre como él, de esa época en la que él vivía, con un montón de peligros alrededor, con un montón de adversidades, con gente que lo quiere matar, con gente que lo quiere capturar, y seguramente él, sabiendo que está viviendo sus últimos días, en ningún momento pierde el humor ni pierde los nervios. Qué importante, qué mensaje, ¿verdad? Aparte de los que transmite él con sus palabras. Eso es una de las cosas que más me impresionó de ese capítulo y que más me impresiona de la figura de Jesús. Y más adelante lo veremos, cuando él ya realmente es capturado y demás, lo veremos. Como siempre se mantiene entero, por así decirlo. Otra de las cosas importantes del capítulo que leímos, del capítulo anterior, fue que realmente Jesús sabe quién es Jasón. Sabe que él es un viajero en el tiempo y que está aquí, que está allí, en la época de Jesús, para dar testimonio de lo que va a haber. Para trasladar el mensaje con exactitud como fue. Daros cuenta de una cosa. Los evangelios fueron escritos 70 años después de la muerte de Jesús. Imaginaros que ahora alguien intenta escribir algo de vuestro bisabuelo. Sería algo que le han contado a alguien, que le ha contado a alguien, que os lo ha contado a vosotros y vosotros lo redactáis. Hay mucha distorsión en el mensaje oficial. Es lo que me quiero referir, que el mensaje oficial es la Biblia, la Iglesia. Más adelante conoceremos que Jesús tampoco dio orden de ninguna iglesia, sino de transmitir el mensaje, pero no de una organización la cual en su nombre hiciera ciertas cosas. En fin, ¿qué os quiero decir con esto? Que si esto es verdad, si este viaje en el tiempo es verdad, este hombre ha saltado en el tiempo 2000 años antes, a la época de ahora, con la tecnología oculta que seguramente tengan, el mensaje es el original, el que estamos leyendo. Y quizá, solamente por lo que se ve, Jesús sea más parecido o fuera más parecido al Jesús que estamos conociendo que al Jesús que nos han contado. O por lo menos yo lo veo así. Una vez dicho esto, vamos a seguir con nuestra aventura. Recordar que leo segmentos, los resumo, hay trozos que me tengo que dejar. Y en el primer comentario tenéis el enlace directo a la editorial Planeta para comprar el libro, si os apetece, y releerlo y releer los segmentos que yo no estoy leyendo. Os animo a ello, os animo a vivir la aventura por vosotros mismos. Vamos a seguir por donde nos quedamos un poquito más. Nos quedamos en el momento en que los interrumpen en la conversación a Jasón y a Jesús y Jesús tiene que irse, abandonar la conversación. Y dice así: me fui tras él, la multitud que yo había visto a las puertas del jardín de la sala de la casa de Simón estalló al ver al maestro, pero Jesús no se movió del portalón. Allí, flanqueado por los discípulos, saludó a los peregrinos, pero estos, enterados del milagro que había hecho con Lázaro, no se contentaron con verle y empezaron a pedirle una señal. Yo no salía de mi asombro. A juzgar por sus gritos, aquellos hebreos, galileos en su mayoría, pretendían escuchar al nazareno. Lo único que verdaderamente les importaba era asistir a otro prodigio. Claro, la gente buscaba a Jesús y quería que hiciera algo delante de ellos, ¿lo entendéis? Quería asistir a un prodigio.
Jesús, con evidentes muestras de desilusión, alzó sus brazos y se hizo el silencio, un silencio expectante. Y muchos de los allí congregados comenzaron a sentarse en el suelo, convencidos de que su larga caminata no sería estéril y que pronto contemplarían otro espectáculo. Pero el maestro, en tono enérgico, les dijo: «Necios, yo aparecí en medio del mundo y en la carne fui visto por ellos. Y hallé a todos los hombres ebrios y entre ellos no encontré ninguno sediento. Mi espíritu se dolió por los hijos de los hombres, porque son ciegos de corazón y no ven». ¿Qué se refiere Jesús con esto? Pues que Él no hace milagros por ser un espectáculo. Él no hace milagros para que la gente se entretenga, sino Él intenta demostrar con esos prodigios que el Padre, que el Creador, que esa esencia que es Dios, es algo real. Y antes que ninguno de los presentes pudiera reaccionar, dio media vuelta, perdiéndose a paso ligero en dirección a la mansión de su anfitrión. Sinceramente me alegré. Aquella turba, sedienta de emociones y prodigios, no se merecía otra cosa. Poco a poco fui dándome cuenta que las multitudes apenas se habían asimilado el mensaje de aquel hombre, ni siquiera los más cercanos, tal y como comprobaría al día siguiente con motivo de la entrada triunfal en Jerusalén. Habían distinguido a aquellas alturas de la vida de Jesús habían distinguido a aquellas alturas de la vida de Jesús de qué reino hablaba el maestro, claro. Es lo que os he explicado, de qué reino hablaba el maestro. Él no hacía espectáculos, sino que hablaba de algo superior, que es el Padre. Empezaba a comprender el verdadero alcance de aquellas frases del rabí, pronunciadas poco antes en las escalinatas. Los que están conmigo no me han entendido. Claro, él ahora está entendiendo lo que le decía en las escalinatas, ¿sabes? Los que están conmigo no han entendido. Claro, buscan espectáculo, pero yo no vengo a dar espectáculo. Yo vengo a dar un mensaje. Hacia las 3 de la tarde, en compañía de Lázaro y sus hermanas, entraba por primera vez en el patio porticado de la casa de Simón. El anciano iba recibiendo en el centro del recinto al medio centenar largo de comensales, todos conocidos o no del jefe de la casa. Eran saludados con el ósculo o beso de la paz. Inmediatamente, los familiares y servidores del antiguo leproso acompañaban a los invitados hasta los puestos que se les había asignado, en torno a una mesa muy baja y en forma de U. A diferencia del patio de la casa de Lázaro, el de Simón aparecía cubierto en su totalidad por un toldo o lona, sujeto por sogas a los capiteles de las columnas que rodeaban el hermoso lugar. La cisterna central había sido cubierta con tablas, de tal forma que el centro de la U quedaba un espacio más que sobrado como para permitir el movimiento de los servidores. Al llegar frente a Simón, Lázaro se encargó de presentarme al maestro. Al anciano. Al besarle comprobé cómo su mejilla derecha conservaba aún las profundas cicatrices de su enfermedad. Parte del ojo, así como esa misma zona del labio superior, se hallaba prácticamente rotas y deformadas. La barba blanca y abundante no terminaban de ocultar la huella del terrible mal. La mano izquierda había quedado mutilada en las últimas falanges de los 3 dedos centrales. Claro, Simón era leproso. Sin embargo, el venerable anciano parecía haber olvidado aquellos años difíciles y ahora se mostraba feliz y satisfecho, luciendo sus mejores galas, una túnica de lino teñida en púrpura y un manto de brillante seda a franjas azules y escarlatas. Cuando Lázaro y yo acudimos hasta nuestros respectivos puestos en la mesa, comprobé con alivio que el resucitado había sido asignado a mi lado. Instintivamente miré a Marta, que permanecía de pie junto al resto de mujeres, y sonrió maliciosamente. Siguiendo la costumbre, tuve que reclinarme sobre mi costado derecho. Aunque los judíos comían habitualmente sentados en sillas o taburetes, en las grandes ocasiones, y aquella era una fiesta en la que ambas aldeas, Betania y Bet-Jabé, rendían un sincero homenaje al maestro, los obreros habían ido adoptando la tradición helenística de almorzar reclinados sobre cómodos cojines y esteras. Es cierto
que nosotros ahora lo normal es comer sentados. Pero en aquella época sí que se comía como medio tirado en el suelo, con cojines, recostado. La única excepción en este caso fue Jesús. Como invitado de honor ocupaba el centro de la U, habiendo sido preparado una especie de diván bajo que apenas sobresalía de la mesa. Aunque todos los invitados habían recibido en la mañana del viernes la correspondiente invitación, con los nombres incluso de los restantes comensales, de acuerdo con una arraigada tradición, el dueño de la casa había enviado aquella misma mañana del sábado otros tantos mensajeros a los domicilios de sus amigos, recordándoles el lugar y la hora del banquete, respetuosamente olvidando incluso la gran amistad que unía a ambas familias. A ambas familias, Lázaro había esperado esta segunda y última comunicación del mensajero. Solo en ese momento partimos de la casa. Al subir las escalinatas de la hacienda de Simón, me llamó la atención una tela blanca colgada a las puertas del atrio. Lázaro me explicó que aquel lienzo daba a entender que aún era tiempo de entrar en la cena. El aviso solo era retirado después de haber servido el tercer plato. Jesús y sus discípulos, los 12, estaban ya en el patio cuando mi amigo y yo fuimos recibidos por el anfitrión. Por lo que pude apreciar, el rabí parecía haber olvidado el desagradable percance con la multitud que le había pedido el milagro, y reía abiertamente, demostrando un humor envidiable. Si os dais cuenta, Jesús no es rencoroso. Había tenido ahí un desencuentro en la puerta de aquella casa con esa gente que quería espectáculo, pero enseguida se lo olvida y ya está de buen humor otra vez. Sus hombres, en cambio, a pesar de haber prescindido de sus espadas, no reflejaban demasiada alegría. Les noté nerviosos y adustos. Los apóstoles, Enseguida comprendí la razón. Entre los invitados se hallaba 4 o 5 sacerdotes de una de las comunidades de fariseos, mortales enemigos del maestro. A las puertas permanecían algunos de los policías del templo, levitas en su mayoría, que habían acudido hasta Betania con la sospechosa misión de escoltar a los altos dignatarios del sacerdocio de Jerusalén. Lázaro me comentó, por lo bajo, que había una cierta incertidumbre sobre los auténticos propósitos de aquellos fariseos. Era muy posible que, siguiendo las órdenes de Caifás, aquel mismo atardecer, una vez finalizado el sábado, los hombres del Sanedrín prendieran a Jesús. Pero los separados o los santos, como se conocían también a los fariseos, no hicieron ademán alguno que pudiera alertar a los seguidores del maestro. Daros cuenta que Jesús todo el rato está amenazado de que lo arresten, porque ya dijeron que lo iban a arrestar. De hecho, en esa fiesta hay gente que lo quiere arrestar, nos están diciendo. Al contrario, aunque en ningún momento se acercaron al grupo en el que dialogaba Jesús, tras recogerse las amplias mangas de sus túnicas, dejaron que las mujeres procedieran al obligado lavatorio de manos y pies, reclinándose con sus puestos con vivas muestras de satisfacción. Supongo que su cordialidad podía obedecer a las magníficas viandas que habían empezado a circular ya sobre la mesa, es decir, había buena comida. Los servidores de Simón habían dispuesto una especie de tazones de fina cerámica, hoy conocida como terra sigillata, compactos y de cuidada forma, fabricados en barro rojo y, según me señaló Lázaro, procedentes de Italia. Al levantar mi tazón pude ver en la base del mismo el sello del fabricante, un tal Camurius, conocido alfarero de Arezzo. Memoricé aquel nombre y en la tarde del lunes, cuando al fin pude regresar al módulo, Santa Claus, que es la IA que llevan, confirmó que el citado artesano italiano había vivido y trabajado en tiempos de Tiberio y Claudio, desde los años 14 al 54 después de Cristo. Fijaros qué cantidad de datos nos da el libro. El alfarero que vivió realmente, cómo son las telas, cómo comían, todo. Es muy difícil que, aparte de inventarte conversaciones con Jesús y palabras de Jesús, sepas tantos datos de cómo era aquello. Una persona que escribe libros. Por eso da veracidad. Aparte que las palabras del maestro tocan el corazón, da veracidad al libro, por todos los datos tan precisos. Simón, siguiendo las costumbres, había contratado a un cocinero de Jerusalén. Curiosamente, si las cosas salían mal y los invitados se mostraban disgustados con el menú, el jefe de cocina
debería reparar la afrenta pagando de su bolsillo los gastos. Es en una proposición que siempre dependía de la categoría social del anfitrión y de sus comensales. No fue este el caso. La verdad es que todo resultó exquisito, al menos para los hebreos. Tras el caldo a base de verduras y hierbas aromáticas, único plato en el que se utilizó la cuchara, los invitados disfrutaron lo suyo con las bandejas de bronce y plata, repletas de pescado cocido y cordero asado, hábilmente condimentados a base de cebollas, puerros y ajos. El cuarto o quinto plato consistió en frutos secos, especialmente uvas, pasas, dátiles y miel silvestre. Todo ello, naturalmente, generosamente rociado desde el principio al fin por un vino de Hebrón, servido en altos vasos de cristal primorosamente tallados. Al costado de cada comensal había sido dispuesta una jofaina de metal, con el fin de ir lavando las manos. La costumbre judía establecía que los alimentos debían ser tomados con los dedos. Al llegar a los postres, el alborozo general aumentó sensiblemente. Algunos de los músicos contratados por Simón comenzaron a tener sus instrumentos, fundamentalmente flautas cítaras. Fijaros qué banquete, comida a doquier, buen vino, de lo mejor de la época, los postres, gente tocando flauta, o sea, era una fiesta aquello. Y las mujeres, que habían permanecido de pie o sentadas en un grupo aparte, pendientes de los invitados, se unieron a la música batiendo palmas por encima de sus cabezas y siguiendo el ritmo con los cuerpos. Jesús, que había comido con gran apetito, apuró su tercera copa de vino y sonrió al grupo en el que destacaba María. Fijaros, un Jesús que bebe vino, que come, que disfruta como todos, un hombre normal. La hermana menor de Lázaro, que destacaba María, la hermana menor de Lázaro, al igual que el resto de sus compañeras. Había cambiado su indumentaria de diario y lucía una llamativa túnica teñida con el célebre púrpura de Tiro y Sidón. Nuestras informaciones apuntaban hacia el hecho de que el célebre molusco de las playas de Fenicia, el múrex, era la materia prima del que se obtenía la púrpura. Ese gasterópodo segrega una tinta que, al contacto con el aire, se forma de color rojo oscuro. Los fenicios lo descubrieron y supieron comercializarlo. Es decir, las tintas las sacaban de ese molusco, ¿no? Para las ropas. María, tal y como ordenaban las normas sabáticas, había prescindido de su habitual cinta sobre la frente y dejaba flotar su negra y larga cabellera. En aquel momento, mientras los servidores retiraban las bandejas, daba comienzo en realidad lo que nosotros conocemos como la sobremesa. Los comensales, eufóricos por los vapores del vino, se enzarzaron en las más dispares e interminables polémicas. O sea, la gente ya lleva un poquito, ya sabéis, ¿no? Alegre. Jesús y Simón, al frente de la mesa, dialogaban sobre el mítico Josué y de cómo fueron derribadas las murallas de Jericó. Los discípulos, por su parte, permanecían extrañamente sobrios y callados, pendientes tan solo del grupo de fariseos que no dejaban de apurar copa tras copa. Los fariseos estaban bebiendo allá lo suyo. Ante mi sorpresa, algunos de los comensales comenzaron a eructar sin el menor pudor. Aquello se convirtió pronto en algo colectivo. Nadie parecía dar excesiva importancia al hecho, a excepción del anfitrión y de mí mismo. Pero las razones de Simón, que correspondían a cada uno de los groseros gestos, con una leve inclinada de su cabeza, obedecían a otra escala de valores. Aquellos eructos venían a demostrar públicamente la satisfacción de cada uno de los invitados por la espléndida comida y tratos recibidos. O sea, eructar era dar las gracias en aquella época. Por supuesto, tuve que esforzarme en eructar, agradeciendo así a mi nuevo amigo su sabiduría y delicadeza gastronómicas. Cuando terminaron de servirse los platos, varias doncellas fueron pasadas junto a cada uno de los comensales, ofreciendo una minúscula bolita o cápsulas transparentes y blanco-amarillentas. Ante mi duda, Lázaro me animó a coger una o dos de aquellas lágrimas e introducirlas en la boca. Se trataba de una especie de goma de mascar, muy refrescante y aromática. Según mi amigo, eran extraídas de los letiscos que poblaban a millares toda Palestina. Para los hebreos, aquellas bolitas reforzaban los dientes y la garganta, proporcionando además un aliento más
fresco y agradable. Fijaros, tenían dentrífico para la época, caramelitos de menta. En los días siguientes, y gracias a las lágrimas de lentisco que me proporcionó Lázaro, mi falta de aseo dental se vio notablemente aliviada. Pero, aunque todo parecía transcurrir dentro de la sana e intensa alegría, no iba a tardar en estallar el escándalo. Ojo. Creo que todos o casi todos los presentes, distraídos con la música y la agradable tertulia, tardamos algunos minutos en reparar en aquella hebrea que, casi salida sigilosamente del coro de las mujeres, se había arrodillado a espaldas de Jesús. Era María. Un latigazo intenso me puso sobre aviso. Estaba a punto de asistir a la escena de la unción. Sin poder remediarlo, me incorporé y, ante el desconcierto de Lázaro, me deslicé por detrás de la mesa hasta situarme en una de las esquinas de la U, o sea, de la mesa en forma de U, a pocos metros de los invitados de honor. Progresivamente los comensales fueron guardando silencio atónitos ante lo que estaba sucediendo. La hermana menor, con su habitual mutismo, había abierto una botella de unos 30 centímetros de altura y de forma usada. Parecía hecha de un material sumamente translúcido. Después supe que se trataba de alabastro oriental. Y ante la mirada complacida de Jesús, la mujer vertió buena parte del contenido sobre los cabellos del maestro. Un líquido color coñac fue impregnando lenta y dulcemente el pelo castaño del rabí, mientras un penetrante aroma fue llenando el recinto. María cerró el recipiente y, tras depositar entre sus piernas, procedió a extender el perfume entre los sedosos cabellos del Galileo. Aquella unción fue hecha con tanta sencillez y amor que los ojos del Galileo se humedecieron. Una vez concluida la operación, María volvió a abrir el recipiente, vaciando la esencia de nardo sobre los desnudos pies del maestro. Untó el líquido a lo largo de sus tobillos, calcañares y dedos, proporcionando a Jesús unos suaves y prolongados masajes hasta que el líquido quedó perfectamente extendido. Ahora hay una parte que no os puedo leer, ¿vale? La tengo que obviar. A esas alturas de la unción, algunos de los comensales habían empezado a murmurar entre sí, lamentando aquel despilfarro. En uno de los extremos de la mesa, varios de los discípulos, entre los que destacaba Judas Iscariote, por sus aparatosos ademanes y palabras subidas de tono, apoyaban con sus comadreos a los invitados, que se mostraban abiertamente molestos por el gesto de la hebrea. Ni María ni Jesús se alteraron ante aquellos cuchicheos. Al contrario, la bellísima hermana de Lázaro, que había adornado las uñas de sus manos y pies con un polvo rojo amarillento, echó atrás su cabeza y, pasando las manos sobre la nuca, se inclinó sobre los pies del rabí, arrojando por delante su espesa cabellera. Después, sin prisas, fue enjuagando con su pelo los pies del maestro hasta que quedaron secos y brillantes. Es decir, después de ponerle los aceites, con el pelo se los secó. Es una escena en que ella está arrodillada delante de él y le seca los pies con su propio pelo. Para que lo vayáis imaginando. Los comentarios, desgraciadamente, habían ido agriándose. Judas, incluso, con una manifiesta indignación, acudió hasta Andrés, el hermano de Pedro, preguntándole de forma que todos pueden oírle: ¿por qué no se vendió ese perfume y se donó el dinero para alimentar a los pobres? Debes hablar al maestro para que la reprenda por esta pérdida. Fíjate, querían que el maestro la riñera por no haber vendido el perfume. María, asustada por el cariz que habían tomado los acontecimientos, intentó levantarse, pero Jesús la detuvo. Y, poniendo su mano izquierda sobre la cabeza de la joven, se dirigió a los asistentes con voz reposada pero firme: «Dejadle en paz, todos vosotros. ¿Por qué le molestáis por esto, si ella ha hecho lo que le salía del corazón? A vosotros, que murmuráis y decís que este ungüento debería haber sido vendido y el dinero dado a los pobres, dejadme deciros que siempre tenéis a los pobres con vosotros para que podáis atenderles en cualquier momento en que os parezca bien. Pero yo no siempre estaré con vosotros. Pronto voy a mi Padre». Ojo, que Jesús sabía que iba a morir. Y les está diciendo que, bueno, que los pobres siempre están, que a ver qué hacen ellos por los pobres, que él va a llegar un momento en que no va a estar. A continuación, centrando aquella mirada a la que no parecía escapar ni el cimbreo de las llamas de las lámparas,
en los ojos de Judas Iscariote arreció con un timbre mucho más enérgico. Esta mujer ha guardado mucho tiempo este ungüento para mi cuerpo en su enterramiento. Y ahora que le ha parecido bien hacer esta unción como anticipación a mi muerte, no se le debe negar tal satisfacción. Al hacer esto, María os ha reprobado a todos en cuanto que con este hecho evidencia fe en lo que he dicho sobre mi muerte y la ascensión a mi Padre del cielo. Esta mujer no debe ser condenada por esto que ha hecho esta noche. Más bien, os digo que en los tiempos venideros, donde quiera que se predique este evangelio por todo el mundo, lo que ella ha hecho será dicho en memoria suya. María desapareció del patio y yo me retiré a mi lugar. Lázaro parecía entristecido. Tanto él como Marta sabían que su hermana había ahorrado durante mucho tiempo para comprar aquel costoso perfume. La familia, al contrario de lo que venían observando entre sus propios discípulos, sí había entendido el fondo del problema e intuían que aquella podía ser la última Pascua de Jesús. Vamos a dejarlo por aquí, en el día de hoy. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos una gran fiesta en la cual están los apóstoles con Jesús cenando y muchos más invitados, en los cuales también se encuentran gente que quiere matar a Jesús, que ha ido a esa cena. Hay nerviosismo en el ambiente, porque se piensa que esa gente va a capturar a Jesús esa misma noche. Esto es sábado. Al día siguiente es Domingo de Ramos, lo que conocemos como Domingo de Ramos, que es cuando Jesús entra en Jerusalén. Está siendo esta fiesta, este banquete, y bueno, pues la gente, amigos de Jesús, como pueden ser Lázaro y sus hermanas, bueno, pues en ese momento de felicidad de la fiesta y demás, la hermana menor y muy bella tiene ese detalle con Jesús de, si os dais cuenta, antes de comer las mujeres lavan las manos y los pies a los hombres. Era costumbre que las mujeres no comieran con los hombres, que es una de las cosas que Jesús decía que a día de hoy es normal, pero entonces no. Los hombres son iguales que las mujeres, los ricos son iguales que los pobres, todo el mundo es igual. Entonces, si tú hacías eso era una locura decirlo. Porque como podéis ver, las mujeres estaban por otro lado, solamente servían a los hombres. En ese momento esta chica quiere tener ese detalle con ese perfume que ha comprado, dándoselo al maestro, y untándoselo, y empiezan a criticarla delante del maestro. Y el maestro la defiende porque dice que su muerte está próxima y que ella quería tener ese detalle con él. Jesús sabe que va a morir, lo sabe. Jesús sabe que lo van a prender y Jesús sabe que va a morir. Y vuelvo a recalcar que lo más chocante de esto es que sabiendo que va a morir, no se esconde, no tiene mal humor, sigue disfrutando y sigue haciendo lo que tiene que hacer. Esto, ¿qué me quiere decir a mí personalmente? Que no hay un problema más grande en esta vida que saber que vas a perder la vida. Y si sabiendo que vas a perder la vida no pierdes el humor, ¿en qué derecho estamos los humanos en, siempre que no sea un problema que sea la muerte, e incluso siéndola como es el problema que tiene Jesús, perder el humor o amargarnos, o no disfrutar de la vida hasta el último momento? Si él fue capaz, sabiendo que iba a morir, de vivir hasta el último momento, sabiendo que lo iban a matar y de una forma bestial, ¿por qué no seguir los pasos de él y al fin y al cabo soltar y decir que sea lo que Dios quiera? Que es lo que él decía. Él se encomendaba al Padre, ¿verdad? Quizá nuestros problemas no sean tan importantes, incluso si son la muerte, porque él confiaba en algo más allá. Él sabía que esto era un puente, como le dice a Jasón. La vida que estás viviendo es un puente hasta el reino. Lo dejo por aquí. Muchísimas gracias por otro rato juntos, por vuestra compañía. No olvidéis suscribiros. Nos vemos en otra apasionante historia muy pronto. Cuidaros. Suerte.